Infórmate sin censura. Bueno, en otros temas que se abordaron en la mañanera, hay que reconocer al César lo que es del César, mi querido Rafa, mi querido Toño. Nuevamente la presencia de medios alternativos independientes pisa fuerte en la mañanera. El presidente le da la palabra, le cede la palabra a Juncal Solano del Charro Político, que creo que hace excelentes planteamientos, lo mismo que Saúl Soltero del Nopal Times. Si les parece, vamos a desmenuzar estos temas. Son temas que hemos venido revisando y siguiendo con lupa, mi querido Rafa, tú que estás diariamente en la mañanera. Son temas incluso que se te han quedado en el tintero esperando a que te den la palabra en la conferencia de prensa del presidente. Ojo, el presidente Andrés Manuel López Obrador da respuestas muy pulidas. Se toma el tiempo de explicar temas tan sensibles como los guaruras o los escoltas de los expresidentes o el caso de la consulta popular para el juicio de los expresidentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador primero le cedió la palabra a Juncal Solano del Charro Político. Hola, muy buenos días, presidente. Soy Juncal Solano del medio de comunicación en internet, el canal El Charro Político. El día de hoy quiero preguntarle lo siguiente. En medios de comunicación en internet se especula que por falta de voluntad política no se está queriendo llevar a cabo la tan famosa consulta para enjuiciar a expresidentes. También este es un llamado de los usuarios en redes sociales. Si bien es cierto, en marzo se había establecido la fecha para llevarla a cabo, usted mencionaba que por una reforma al artículo 135 se iba a tener que posponer. Hoy pongo de ejemplo lo que pasó en la hidroeléctrica en Morelos, Morelos. Entonces vemos cómo sí se llevó a cabo esta consulta ciudadana y por qué no la de los expresidentes. ¿Qué tendría usted que decirle a estas personas que aseguran que es por falta de voluntad política? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y si es posible, si no exista esta falta de voluntad, ¿por qué no plantear alguna fecha o cómo va este proceso en la consulta a los juicios a expresidentes? Y una segunda pregunta sería, ¿qué voluntad hay por parte de la presidencia a llevar a cabo una iniciativa para que se obligue a las universidades públicas a transparentar de forma mensual qué gastan? Porque no es posible que existan maestros que tengan la carrera, licenciatura, doctorado, maestría y estén ganando muy poco, e inclusive los altos miembros de estas universidades que las manejan gasten el dinero en algunos eventos y no se esté destinando el presupuesto de forma correcta. Es todo, señor presidente. Sí, mire, la primera pregunta. Estamos esperando, en efecto, la reforma al artículo 35 de la Constitución para que se pueda llevar a cabo esta consulta. Si no se resuelve pronto y si la gente lo pide, vamos a llevarla a cabo de manera espontánea, con la participación de los ciudadanos. O sea, se ponen las mesas y como se está establecido en la ley, creo que para la participación ciudadana, en el caso de la Secretaría de Gobernación, hay un marco legal que fue el que se utilizó ahora, en efecto, para la consulta en Morelos. A ver si nos alcanza con eso, si se puede, y una consulta ciudadana la vamos a hacer si la gente lo está planteando, si lo consideran. ¿Tendría alguna fecha exacta todavía? Vamos a esperar a que
termine el periodo, ya va a concluir, y ver si los diputados y los senadores tienen considerado periodos extraordinarios, ¿sí? Para ver si no les alcanza ahora el tiempo, si están pensando en convocar a periodos extraordinarios en donde se puedan llevar a cabo estas reformas. Tenemos temas pendientes. Por ejemplo, no termina de aprobarse lo del fuero, lo de la derogación del fuero, porque en el Senado se aprueba quitar el fuero al presidente, como lo planteamos nosotros, y se agrega que también a los legisladores, y los diputados ayer deciden que sí, se le quite el fuero al presidente, pero no a ellos, que así de manera fraterna, cariñosa, suave, respetuosa, les digo que eso no tiene que ver con nuestro tiempo, que se tiene que acabar el fuero para todos, que lucen mal, y ofrezco disculpa por adelantado, no se vaya a ofender, o sea, es un poder autónomo, independiente, al final lo que ellos resuelvan es lo que se tiene que respetar. Pero siempre digo lo que pienso, entonces no me podía quedar con eso. Bueno, ahora va a regresar al Senado esa reforma sobre el fuero. Tenemos en diálogo para aprobación la reforma educativa para derogar, en definitiva, abrogar, cancelar, como se le llame, a la mal llamada reforma educativa. Entonces, eso está. Nos falta la aprobación de la ley de austeridad republicana y nos falta la reforma al 35 constitucional para revocación de mandato y consulta ciudadana. Entonces, los legisladores tienen que ponerse de acuerdo. Si no les alcanzó el tiempo en sesiones ordinarias, es posible, está permitido que se convoque a sesiones extraordinarias. Si se lleva a cabo esta reforma, van a facilitarse las cosas. Si no, buscamos otro mecanismo, siempre y cuando lo solicite la gente, que podamos medir. Podemos hacer una encuesta y preguntarle a la gente: ¿quieres que se lleve a cabo la consulta? ¿Sí? Para enjuiciar o no a los expresidentes, y a partir de ahí resolver. Yo ya conocen mi postura, aunque respeto la voluntad de los ciudadanos. Mi postura es de que haya un punto final en el caso de los expresidentes, y que empecemos de nuevo, como los estamos haciendo, como ya lo iniciamos, que demos un buen ejemplo nosotros y que no tengamos que caer en medidas espectaculares, que ya no se esté engañando a la gente con chivos expiatorios, todo esto que hacían, sino que en esta nueva etapa el que cometa un acto de corrupción sea castigado sin impunidad, sea quien sea,
aunque sea el propio presidente en funciones, una etapa nueva. Pero considero que quedarnos anclados pues, en lo mismo no nos ayudaría, que tenemos que pensar hacia adelante en cambiar actitudes, dar un buen ejemplo, inaugurar todos una etapa nueva caracterizada por la honestidad. Pero ese es mi punto de vista. Y yo al final de cuentas en la consulta pues va a contar mi voto, nada más, es un voto. ¿Sí? Y voy a respetar la voluntad de la gente. Pero sí voy a argumentar, voy a decir por qué considero que no nos debemos de meter en eso, por el bien de el país, por el bien de la nación, sin que esto signifique protección, contubernio, complicidad, nada de eso. Debemos de ver hacia adelante, que el país cambie, que sea distinto y abandonar lo que se hacía cada 6 años, de que se perseguía gente. Ahora me están pidiendo, es que no hay nadie en la cárcel, me están diciendo, no todos, pero sí algunos me dicen, y respetuosamente, ¿no? Y de buena fe. Y les digo, bueno, pues los que han cometido algún delito o se presume que cometieron algún delito, ya en nuestra administración, todo lo que nos llega lo estamos remitiendo a la Fiscalía General y en unos días más vamos a dar a conocer todas las denuncias que hemos presentado a la Fiscalía General. Denuncias que tienen que ver con el llamado huachicol, las que tienen que ver con la delincuencia y las que tienen que ver con la corrupción. Todo lo que se ha presentado. Porque todo lo que nos llega, si Inteligencia Financiera tiene informes de un presunto lavado de dinero, la instrucción del responsable, Santiago Nieto, es que de inmediato se proceda. En todos los casos. Todavía ayer me llegó un expediente de la función pública sobre algunos servidores públicos que se presume estuvieron involucrados en hechos de corrupción en la pasada administración. Y ayer mismo le envié de regreso un memorando diciendo: aplique la ley, proceda. Nada más informe al titular de la Secretaría, investigue y actúe. Cero tolerancia en la corrupción. Entonces, estamos haciendo eso, por eso lo de la consulta, pero sí lo vamos a resolver. Y estén ustedes también ayudándome a recordar este asunto, que no se nos pase el tiempo. Y el otro asunto que tratas es... Esas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la consulta popular para que el pueblo decida si enjuiciar, investigar o no a los expresidentes. Qué bueno que lo plantea Juncal Solano del Charro Político. Qué bueno que se dé todo el tiempo para responder así una respuesta tan extensa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi punto de vista es que el presidente Andrés Manuel López Obrador
no está midiendo bien este tema. Él sigue insistiendo en no empantanarse, en poner punto final. Pero si el presidente verdaderamente va a gobernar mandando, tiene que darse cuenta que el pueblo de México ya estaba listo. El mexicano de a pie ya estaba listo para votar en la consulta el 21 de marzo. Y con mucho respeto para el presidente, no necesitamos otra encuesta sobre la encuesta. Porque lo que dice el presidente es: vamos a hacer una encuesta para determinar si la gente quiere la encuesta. No, señor presidente. El pueblo sí quiere que se investigue y, si es viable, que se enjuicie a los expresidentes, y también que regresen, si es que se confirma que se enriquecieron ilícitamente, que regresen lo robado, que regresen lo que le corresponde cabalmente al pueblo de México. Creo, Toño, Rafa, y me van a criticar por lo que voy a decir, pero creo que es el error, la equivocación más clara de el presidente Andrés Manuel López Obrador en un tema. El pueblo de México quiere la consulta popular y todo parece indicar que se están dando largas. Si el presidente dice que puede ir la consulta sin el voto, sin la reforma al 35, por cierto, no 135, Juncal, al 35 constitucional. Si el presidente admite que puede ir la consulta sin el voto de los senadores y los diputados, ¿qué estamos esperando? Pero el presidente asegura que se va a hacer una entrevista, una encuesta para determinar lo de la consulta. No sé cómo lo entiendan ustedes, pero el presidente debe de tener claro que la mayoría de los mexicanos en esto sí no le da la razón. El presidente sigue argumentando desde su trinchera: no nos empantanemos, hay que ponerle punto final. Pero después de los sexenios de Salinas, muchas personas perdieron todo con Salinas. Después del sexenio de Zedillo, con lo del Fobaproa, de hacer públicas las deudas de empresas de la iniciativa privada. Después de Fox, que se convirtió en un vil matraquero del PRI y se metió por el arco del triunfo el bono democrático que le dio el pueblo de México con la alternancia. Después de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, que ha dejado a México como un cementerio. Y del imbécil de Enrique Peña Nieto, al que le valió madre mientras reinara la corrupción y la impunidad. Ojo, no sé qué piensan de lo que estoy diciendo, Toño, Rafa. Se las dejo ahí votando. Rafa. ¿Sí me escuchas, Vicente? Sí, señor. Perdón, es que estaba como que cambiando aquí la señal. Pues primero que nada, felicitar a Juncal, porque creo que era una pregunta que era necesaria darle seguimiento a esa pregunta. La ciudadanía, el mexicano de a pie, las redes sociales, creo que en su gran mayoría tienen sed de justicia, Vicente. Y lo que quieren los mexicanos es darle seguimiento a esa consulta para que todos los mexicanos voten si enjuician o no a los presidentes. Yo te puedo decir que el 90% de los mexicanos, si no es que hasta más, van a votar a favor de que se enjuicien a todos estos expresidentes por todo lo que acabas de mencionar, Vicente. Eso es lógico, yo creo que es necesario. Con eso yo creo que realmente se va a sanar a la nación, que haya justicia, Vicente. Ahora, dato interesante, Vicente. Ayer precisamente el presidente hablaba de todo lo que condonó Vicente Fox a estas empresas en impuestos, todo lo que le condonaron. Ahí le ponemos una palomita más, o un tache más, mejor dicho, a Vicente Fox, un traidor de la nación, que fue un hipócrita y un simulador en su gobierno. Y así le podemos sumar a todos estos expresidentes hijos de la chingada, porque es la realidad, y que me disculpen, pero es la verdad. Pero dato también, que a toda madre de estos diputados que echan para atrás porque no quieren fuero, que a toda madre.
¿Por qué no quieren fuego? Perdón. Mira, yo ahí, Rafa, sí quiero... Si están comentando que hay exfuncionarios... Adelante, Toño. No, perdón que te interrumpa, Rafa, pero la verdad con lo del fuero hay muchas vertientes en mi opinión. En primer lugar, yo creo que sí debe desaparecer el fuero definitivamente, ¿no? Sí estoy convencido que el fuero pues es una previsión que tenemos pues de gobiernos, de instituciones muy antiguas para los mexicanos, para los latinoamericanos. No debería existir. Sin embargo, es una forma con la que se evita que los adversarios políticos puedan, de forma injusta, atacar a alguna persona, enfrentar a alguna persona que está en el poder. Y bueno, yo diría, si México tuviera las instituciones más fuertes del planeta, o aunque sean instituciones fuertes, confiables, entonces sí que quiten el fuero. Entonces sí podemos hablar de una forma en la que pues se acabe de alguna forma ¿cómo decirlo? Pues estos privilegios que tiene el poder, ¿no? Si las instituciones fueran fuertes, si las instituciones fueran confiables. Ahora, la realidad es que no son así. La realidad es que estamos poniendo, y ¿por qué lo quiere así, no? Estamos poniendo al presidente López Obrador, en la mesa de sus adversarios. Lo mismo le pasó a un Lula da Silva, expresidente de Brasil, quien ahora está en la cárcel y que buscó un proyecto de nación muy distinto a lo que otros presidentes de Brasil tenían. Bueno, ahorita tienen a un Jair Bolsonaro que es ultraconservador, racista, misógino, homófobo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quieren, vamos desde esa línea. Creo que en eso sí tiene razón, Rafa. Si el presidente se está quitando el fuero, también que se lo quiten los, ¿cómo decirlo? Pues los diputados. Legisladores. ¿Nos escucha, Rafa? Se corta un poquito la señal. Es un complot. Es un complot. Oye, mi querido Rafa, en estos momentos estoy formulando la encuesta porque muchas personas me dicen en el chat, pues hazlo tú. Ya, obviamente, hay muchos trolls y muchos bots en nuestro chat que dicen que es un complot sin censura contra el presidente. No, estamos escuchando la voz del ciudadano de a pie. Muchos de ustedes nos han estado insistiendo con este tema. Qué bueno que un medio independiente alternativo como el Charro Político, como Juncal Solano, se toma esta oportunidad para hacerle la pregunta al presidente. Estoy en estos momentos, Toño, formulando la encuesta en Twitter. ¿Quieres consulta para enjuiciar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto? Otra vez plantearla. Y que definan sí o no. Así es. Bueno, pues es una encuesta que estamos sacando en estos momentos de Sin Censura. Pero vamos, son esas redes sociales que en la realidad pues nos están dando el sentimiento de los mexicanos en todo caso. Yo, al referirme a la consulta popular, me da la impresión, y con todo respeto lo voy a decir, que nada más nos están dando largas y esperas. El mismo presidente López Obrador lo dice en esta respuesta que le da a Juncal Solano. Yo voy a emitir mi postura al respecto, nunca me quedo callado, siempre digo lo que pienso, dice López Obrador. Yo creo que esto no es bueno para el momento histórico en el que viven los mexicanos, lo que dice el presidente López Obrador. Yo sí quiero decirle, si nos está viendo el presidente, que México, los mexicanos necesitan certeza jurídica. No se trata de cacería de brujas, no se trata de la época del terror, si usted lo quiere ver así, de la Francia posrevolucionaria, ¿no? En la que hasta los ilustradores resultaron pues decapitados en la guillotina. No se trata de eso, se trata de justicia, de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y la realidad es que no podemos tener a un expresidente Enrique Peña Nieto disfrutando en quién sabe qué playas, con su hija, con su familia, pagando cuentas, por ejemplo, de $13,000, si no me equivoco, en un restaurante de Miami, disfrutando de la vida cuando dejó en la absoluta ruina a los mexicanos. Los responsables tienen que pagar las consecuencias. El sexenio anterior fue un sexenio infernal, fue un sexenio que dejó, lo voy a repetir, en la ruina
a muchos mexicanos, algunos, los más poderosos de los poderosos, los más ricos de los ricos, esos sí salieron adelante, pero los más pobres de los pobres se hicieron más pobres aún. No podemos vivir sin falta de Estado de Derecho, con falta de Estado de Derecho. No podemos vivir con una ausencia de justicia en México. La justicia tiene que llegar, no es que queramos nosotros a fuerzas hacer que pague por lo que hizo. Bueno, y sí. No, es que no sé cómo explicarlo. Es que es necesario. Es necesario tener certeza jurídica. Ya. ¿Sí? Oye, Rafa, acabo de soltar la encuesta. ¿Quieres consulta para enjuiciar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto? ¿Sí o no? Punto. Muchas personas ya están participando y aquí la intención no es llevarle la contraria al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino, si me permiten, ayudarle a que entienda el presidente que sí, hay que esperar a que se resuelva lo de la reforma al artículo 35 en el Congreso entre diputados y legisladores. Pero si estos se siguen haciendo mensos, si le siguen dando largas, es urgente la consulta. Así lo tiene que entender el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al menos así lo entiendo, así lo percibo en redes sociales, Rafa. Bueno, no tenemos a Rafa Herrera. Mi querida Ceci, ayúdeme por favor a conectar a Rafa Herrera. Mi querido Toño, así de sencillo, ¿no? Así como lo pusimos, un sí o un no. Mira, ahí está en pantalla. En estos momentos te estoy dando retweet, Vicente, definitivamente para que la gente pues en todas las plataformas pueda decidir, elegir. ¿Quieres consulta para enjuiciar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto? Yo voy a hacer mi voto en vivo y en directo, así, de ninguna manera secreta. Mire usted. En sí. 3 minutos, Toño, casi 200 votos. Y el 93% en este momento apoya el sí, el 7% apoya el no. Bueno, pues ahí está lo que hacemos para, pues también poner nuestro granito de arena para el debate público nacional de los temas importantes. Mi querido Rafa, la gente te puedo asegurar que va a participar masivamente en una tan sencilla encuesta, pues para que no le demos vueltas al asunto ya. Así es, Vicente, te comentaba que la voluntad política que tiene López Obrador es clara. Yo no creo que López Obrador le quiera dar largas a este tema. Yo creo que quiere ver el tema legal para darle su debido proceso a esta consulta para que salga como debe de salir, que ya venga el INE, que ya sea vinculante, etcétera. Aquí Bueno, no, seguimos teniendo problemas con la transmisión desde Palacio Nacional con el buen Rafa Herrera. Vamos a regresar con él en unos minutos. Toño, ¿por qué no hablamos del otro tema también que es importante?